Muy buenas noches con todos los presentes. En nombre de TMS le damos la bienvenida a esta charla tan importante del tema del hostigamiento sexual laboral, prevención y sanción, ¿no? Ella estará a cargo de la doctora Ginette Martínez del Águila, es abogada asociada del estudio Navarrete Maldonado Abogados Laboralistas, ¿no? Abogada titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con segunda especialidad en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, así como una especialización en gestión de DBI en las organizaciones Diversity, Equity, Inclusión and Belonging por la misma casa de estudios, ¿no? Que hoy estará a cargo de este importante tema. Ya seguramente la doctora le va a comentar la dinámica en el transcurso de la charla, que va a durar una hora, ¿no? Para que también puedan hacer sus consultas. Doctora, le doy el pase para que continúe. De acuerdo, muchas gracias, Hilton. Buenas noches. ¿Me confirma si se me escucha bien, por favor? Sí, 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 la escucho. Bien, más bien ahí en el chat también los participantes pueden dar su ok para que si están escuchando todo bien, ven todo claro, ¿no? Sí, por favor, sí, nos agradeceríamos mucho. Ok, bueno, gracias por la presentación. Buenas noches con todos. Ya se puede escuchar todo bien y se puede ver la presentación, ¿no? Entonces, algunas reglas vamos a ir mencionando desde el inicio. Cualquier pregunta que deseen realizar pueden realizarla si gustan durante o al final a través de el chat de preguntas del Zoom, o si desean pueden también levantar la mano y podemos habilitarles el micrófono para que puedan hacer una pregunta. Ahora, claro, la capacitación de hoy, bueno, charla, tiene una duración de una hora, pero vamos a tratar de hacerla aproximadamente entre 45 minutos para dar un espacio a preguntas, pero eso va a depender de la dinámica, cómo vayamos avanzando. Entonces, Hilton, tú ya me das pase, podemos iniciar de una vez, ¿correcto? Sí, doctora, y continuamos. Listo, perfecto. Entonces, habiéndome presentado Hilton, igual mi nombre les comento es Ginette Martínez del Águila. Yo soy abogada asociada del estudio Navarrete Maldonado Abogados Laboralistas. Somos una firma boutique especializada en todo lo que es consultoría en derecho laboral, derecho procesal laboral y pues parte de nuestra expertise es también poder apoyar a tanto a trabajadores y empresas en lo que es la gestión de los trabajadores y el cumplimiento normativo que en este caso nos lleva a la presentación de hoy, que es el cumplimiento de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, la ley y su reglamento. Entonces, para continuar, denme un segundo, vamos a la presentación. La prevención y sanción del hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Antes de ya centrarnos en lo que es el concepto, primero, ustedes ya han podido leer el temario, pero antes de abordar el concepto de las manifestaciones del hostigamiento sexual, me gustaría hablar un poco sobre los mitos sobre el hostigamiento sexual. ¿Qué es lo que creemos versus lo que sucede en la realidad sobre el hostigamiento sexual? Aquí en el presente slide ustedes pueden ver una primera afirmación. Solo las mujeres son hostigadas. Ese es un mito en realidad que escuchamos con mucha frecuencia, no solamente en el centro de trabajo, sino también en la vía pública, en sectores educativos, incluso en reuniones con amistades. Ustedes deben haber escuchado que solo las mujeres son víctimas de hostigamiento sexual, pero no es así, porque también los varones son víctimas de hostigamiento sexual. No solamente los varones, sino también personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, que tienen una orientación sexual o una identidad de género distinta. Y también personas adultas mayores que pertenecen a una generación etaria distinta y también a personas con discapacidad. Eso quiere decir que no solamente las mujeres son víctimas de hostigamiento sexual y hay que cambiar este mito, esta creencia respecto del hostigamiento sexual. Un segundo mito es de que es exagerado poner una denuncia.
No sé qué opinan ustedes al respecto. También me lo pueden poner por el chat, de paso que vamos haciendo un poco más dinámica la charla y yo tomo sus respuestas para continuar con la exposición. Pero en realidad no es exagerado poner una denuncia, pues porque como sabemos, como personas naturales y trabajadores, tenemos el derecho de reclamar el respeto a nuestra dignidad y a nuestros derechos fundamentales como trabajadores. Y uno de esos es que vivamos y trabajemos en un espacio seguro. A ver, aquí hay un comentario que me gustaría leer. A ver, Gray me dice. No, definitivamente no es exagerado. Poder dejar pasar ello es normalizar el acoso. Gracias, Gray. Y has mencionado algo muy acertado y que escuchamos mucho en la realidad. Normalizamos estas prácticas y más adelante lo voy a detallar porque sí, creemos que es normal hacer determinados comentarios o que es normal realizar halagos, piropos o otro tipo de conductas que también voy a ahondar. Entonces, como les decía, va vinculado a nuestro respeto a la dignidad, a trabajar en un espacio de trabajo seguro y saludable. Por lo tanto, no es exagerado poner una denuncia, válidamente como parte de las obligaciones que establece la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, es que los empleadores también establezcan los canales de atención de denuncias y que estos sean visibles. Por lo tanto, una vez que estén visibles, es totalmente válido que toda persona que sea víctima de hostigamiento sexual pueda ejercer su derecho poniendo esta denuncia. Un tercer mito es de que se cree que no hay acoso si no era su intención. Muchas veces pasa que cuando realizamos conductas que son inadecuadas, nos disculpamos indicando que no era nuestra intención, nos defendemos indicando que no era nuestra intención. Sin embargo, en el caso específico del hostigamiento sexual, la intención no es un elemento determinante para evaluar si vas a eximirte de responsabilidad o no. Más adelante también voy a mencionarlo, pero el elemento determinante para definir si estamos frente a un acto de hostigamiento sexual es si estamos frente a una conducta no deseada. Quiere decir que no haya sido consentida, que no haya sido aceptada por la persona que lo recibe y más bien le genera una incomodidad, un ambiente hostil. Un último mito que quiero compartir con ustedes antes de ya enfocarnos en el concepto del hostigamiento sexual, porque esta es una suerte de lluvia de ideas para ir familiarizándonos con el tema y también para yo ir conociendo qué es lo que cada uno sabe, conoce al día de hoy sobre el hostigamiento sexual, ¿no? Ya me mencionaron una frase clave que es la normalización de este tipo de conductas. Finalmente, se responsabiliza a la víctima. Debemos haber escuchado también en redes sociales, en la televisión, en radio, que cuando hay situaciones de acoso sexual en vía pública o incluso violencia o violación, que, bueno, hay que diferenciar que son supuestos distintos, son delitos, pero muchas veces para su configuración se responsabiliza a la víctima. Y eso también sucede con el hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Se echa la culpa a la víctima diciendo frases como por cómo estaba vestido o estaba vestida, o porque era mujer, o porque tenía costumbres que son un poco prejuiciosas. Entonces, a través de esas frases muchas veces se echa la culpa a la víctima, pero no es así. A quien se le debe responsabilizar es al presunto hostigador. Veo que ya me están haciendo algunas preguntitas. Voy a ir respondiendo. A ver, consultan aquí, no es lo mismo acoso que hostigamiento. En realidad hay que diferenciar. Ahí me permito hacer varias precisiones. En primer lugar, el acoso eh, laboral es un concepto distinto al hostigamiento sexual, ¿ok? El acoso laboral es más que todo situaciones de maltrato psicológico y que son situaciones sistemáticas, más vinculadas al rendimiento, insultos.
y no hay una connotación sexual o sexista de por medio. Ese es el acoso laboral. Hay que distinguir. Ese es un concepto también del derecho laboral, el acoso laboral, y aparte tenemos el acoso o hostigamiento sexual, que es una forma de violencia que se manifiesta a través de conductas sexuales o sexistas que son no deseadas y que en breve les voy a mostrar la definición también a través de la presentación. Entonces, acoso laboral y hostigamiento sexual son conceptos distintos. Ahora, por otro lado, en otra vía, en otra jurisdicción, en otras competencias, en el derecho penal está el delito de acoso sexual, que es distinto a los dos conceptos que les he mencionado. Tiene características similares, pero tienen una regulación y organismos y procedimientos distintos para su investigación, entonces, y su configuración. Pero en este caso estamos hablando únicamente del hostigamiento sexual, donde me voy a detener en desarrollar más el concepto. Y gracias por la pregunta. Antes de pasar al concepto, me gustaría saber también su opinión respecto a cómo se manifiesta el hostigamiento sexual. ¿Qué conocen, qué conocemos sobre las formas, conductas, comportamientos en las que se manifiesta el hostigamiento sexual? Muchas veces el hostigamiento es invisibilizado. En la cotidianidad sucede de forma muy sutil, es normalizado, como lo comentábamos. Yo para hablar de los ejemplos y manifestaciones del hostigamiento sexual, me gusta hablar de una metáfora del iceberg. Ustedes saben que los icebergs en el océano pues tienen una parte en la superficie pequeña que está a la vista de todas las personas, pero también hay una parte en la parte inferior dentro del océano que es bastante amplia, que es lo que permite que no se hunda, ¿no? Entonces, la parte baja del iceberg, debajo del océano, son a todos aquellos casos invisibilizados del hostigamiento sexual. Y la parte superior, la parte alta, que es más pequeña, son aquellos casos que a pesar de ser pocos, son los únicos que son visibles, que puede que las personas tengan más herramientas, conozcan el conocimiento, el concepto y conozcan los canales de atención, por eso que lo denuncian. Pero hay muchos casos que no se denuncian justamente por desconocimiento, también por temor, por vergüenza y porque no confían también en las acciones de parte de los empleadores o de las entidades del Estado, ¿no? Entonces, habiendo finalizado el ejemplo que les doy de la metáfora, quisiera que me cuenten por el chat qué tipo de conductas ven en estas imágenes que pueden ser hostigamiento sexual. Voy a leer la cajita. A ver. Aquí me comentan, el hostigamiento puede ser insinuaciones de contexto sexual, miradas incómodas, tocamientos. Después Lisbeth nos comenta, el hostigamiento inicia cuando la persona víctima le incomoda el comentario, la mirada, situación. Después el iPhone de Yajaida menciona gestos insinuantes. Bueno, hace un momento Gray nos comentaba sobre ella me ofreció. Sí, eso es también otra de las formas como se responsabiliza a la víctima. Palabras de connotación sexual. Excelente, muchas gracias por sus ejemplos. Y sí, justamente han mencionado primero gestos sexuales, ¿no? Ahí podemos ver un gesto como una mordida, que también puede estar acompañado de una lamida de labios o con un guiño o con miradas insinuantes. Todo este tipo de gestos, miradas lascivas, con connotación sexual, califican como una forma de hostigamiento sexual. También tocamientos. Hay tres imágenes donde podemos ver tocamientos. En general, lo resumo como tocamientos indebidos porque justamente son no consentidos, son no deseados por la persona que lo recibe, generan un ambiente hostil, intimidatorio, una incomodidad. Y como mencionaba al inicio, puede suceder tanto hacia mujeres como varones, y eso se ve en la imagen. Si bien no podemos apreciar del todo una incomodidad,
De repente en la imagen de la compañera sí lo podemos ver, pero del joven en la parte superior no queda muy clara la incomodidad. Y lo que menciona es muy importante, porque también lo voy a mencionar en adelante. El hostigamiento sexual no requiere que exista un rechazo expreso o una incomodidad expresa de parte de la presunta víctima. Puede de que por temor, por vergüenza o porque en el mismo momento no somos muy conscientes de la situación, no manifestamos nada. Pero eso no es un limitante para que luego uno pueda presentar su denuncia de hostigamiento sexual. Estos son algunos de los ejemplos de formas de hostigamiento sexual, gestos, miradas lascivas, tocamientos indebidos, pero estos tocamientos indebidos pueden ser diversos, ¿ok? Tocamientos indebidos en distintas partes del cuerpo, en zonas íntimas. También otras formas de hostigamiento sexual son los roces, son palmadas, son el pellizcar a la persona. Y hay otro ejemplo de manifestación de hostigamiento sexual que es en la parte inferior, donde no sé si ustedes pueden ver que está una mujer de un tamaño bastante pequeño y luego se ve el cuerpo de un varón en un tamaño más pronunciado, ¿no? Entonces, quisiera saber qué se les viene a la mente respecto de esta imagen, para ahí poder también eh, ejemplificar otra de las manifestaciones del hostigamiento sexual. Pero antes voy a leer lo que me están poniendo. A ver, abuso de autoridad, palabras de connotación sexual, palabras de doble sentido. Patricia menciona propuestas intimidantes, comentarios subliminales. A ver, aquí me hacen otra pregunta, profesora. Por ejemplo, cuando pasas por la calle o en un lugar público, hacen ruido con los labios, casi como un beso. Ya, ok, en breve respondo. Eh, María Cristina menciona, el hostigamiento podría venir también de los jefes o superiores. Ok, muy acertado todo lo que me están comentando, que en breve retomo la exposición y voy a responder. Conducta sexista. Excelente. Sí, el ejemplo que justamente les pedí que por favor me comenten está vinculado a conductas sexistas. Las conductas sexistas son aquellos comentarios o frases que refuerzan estereotipos de género con el fin de subordinar un sexo frente al otro, en este caso el sexo masculino frente al femenino, cuando muchas veces hacemos frases vinculadas a que las mujeres son delicadas o que las mujeres no están en capacidades para hacer trabajo de mayor fuerza o mayor responsabilidad, o porque es mujer, no puede tener a cargo una jefatura, no puede tener un incremento de sueldo, o frases como cuando la mujer está en sus días o hay que explicarle con manzanitas a la mujer. Pero no solamente orientada al sexo femenino, sino también pueden haber frases sexistas vinculadas a la orientación sexual. Por ejemplo, cuando una persona es homosexual y le dicen frases como, de repente con esta señorita puedes cambiar de orientación, o de repente a una compañera que le digan, ese hombre mira los músculos que tiene, de repente te cambias, ese tipo de frases que se escuchan en la cotidianidad, que pueden ser coloquiales, que se puede creer que es normal que hablemos de esa manera, sin embargo, no es así. Y es por eso el motivo y el objetivo de la charla del día de hoy, que podamos comprender tanto el concepto y las distintas manifestaciones del hostigamiento sexual, justamente para erradicar estas conductas en nuestros centros de trabajo, en el trato día a día con nuestros compañeros y también para poder familiarizarlo, comentarlo o de repente conversar con los líderes y pedir que por favor los canales de atención de denuncia sean visibles y claros para todos. Porque sabemos que esta es una obligación y el Estado nos pide que exista una tolerancia cero frente al hostigamiento sexual en el centro de trabajo. Perfecto.
Habiendo culminado con la explicación de las manifestaciones del hostigamiento sexual, ahora quiero mostrarles de forma ya aterrizada lo que hemos venido conversando, ¿no? Hemos visto las imágenes, pero ahora ya pasamos en estricto a todo lo que hemos conversado, ¿no? El uso de términos también de connotación sexual o sexista, insinuaciones o preposiciones sexuales. Este uso de términos no solamente pueden ser presenciales, es decir, cuando estoy con los compañeros, cuando estoy con mis jefes. Y una de las preguntas que hicieron, ¿puede darse de un jefe, jefa hacia un subordinado? Y sí, el hostigamiento sexual no se limita a una relación vertical de un jefe, de un supervisor con su subordinado, analista, asistente, sino también puede suceder entre pares. Eso quiere decir que el hostigamiento sexual se manifiesta a través de, o sea, de forma horizontal, perdón, vertical u horizontal. Los términos pueden ser presenciales de forma física, pero también no presenciales a través del uso de las TICs, de las tecnologías de la información y comunicación, a través de videollamadas, de mensajes de texto, conversaciones de WhatsApp, correos corporativos, entre otros. Otras de las manifestaciones, miradas, gestos lascivos, guiños, acercamientos, roces, abrazar, pellizcar, palmear, arrinconar e incluso pretender besar a una persona sin su consentimiento. Otra forma de conducta de hostigamiento sexual es el compartir contenido sexual no solicitado presencialmente o virtualmente. Es decir, si yo te envío un video con contenido sexual por el WhatsApp, por Instagram, por TikTok o cuando te lo muestro, cuando estamos conversando, cuando estamos en un almuerzo o en un after office del centro de trabajo. Y pueden ser videos de repente con personas bailando con poca ropa, de forma sugerente o mostrando partes del cuerpo que son íntimas. Otra forma de hostigamiento sexual es el realizar amenazas que expresamente soliciten una conducta no deseada por la víctima, que en este caso atente o agravie contra su dignidad. Por ejemplo, el hecho de poder tener relaciones sexuales o algún otro tipo de conducta sexual dentro o fuera del trabajo. Por último, promesas de trato preferencial o beneficioso de forma explícita o implícita a cambio de un favor sexual. Muchas veces puede que existan estas situaciones de una promesa de un incremento de sueldo o de una renovación de contrato, siempre y cuando haya de por medio eh, una conducta sexual, ¿no? Y eso adicional de los comentarios sexistas que lo veníamos conversando y que también han comentado de forma muy acertada en el chat. Voy a continuar y ya luego me detengo en las consultas, ¿ok? Listo. Entonces, habiendo conversado sobre las distintas manifestaciones del hostigamiento sexual, ahora aterrizamos y resumimos el concepto que hemos venido abordando de a pocos. ¿Qué es el hostigamiento sexual? Es una forma de violencia que se manifiesta a través de conductas de naturaleza sexual o sexista que son no deseadas por la persona que lo recibe, generando un ambiente hostil e intimidatorio. Ahora, ¿qué son conductas sexuales? Son comportamientos o actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual. Y sexistas son aquellos actos que promueven o refuerzan estereotipos de género que suponen la subordinación de un sexo o género respecto del otro, como les venía comentando. Entonces, en este slide podemos ver claramente ya la definición del hostigamiento sexual. Ahora que ya tenemos el concepto claro, lo podemos resumir que está compuesto de dos elementos. Para poder identificar una conducta de hostigamiento sexual, primero debe existir una conducta de naturaleza sexual o sexista y en segundo lugar debe ser no deseada. ¿Ok?
Y el elemento clave es justamente determinar que sea no deseado, ¿no? Que no sea consentido, que no sea aceptado por la persona, pero a veces es un poco complicado poder determinar eso. Y en este punto es importante la labor del comité, que es el encargado de investigar los actos, toda queja o denuncia de hostigamiento sexual. Pero esa ya es una labor un poco más profunda. Vamos a continuar hablando sobre el hostigamiento. Ya hablamos sobre el concepto, como les digo, y las manifestaciones. Ahora quiero comentarles sobre eh, las acciones que tomamos frente a estas conductas, también sobre los obstáculos que se presentan cuando somos víctimas de hostigamiento sexual y las consecuencias. Pero previo a ello, algunas precisiones importantes sobre el concepto y que también ya se ha ido mencionando. El hostigamiento sexual sucede independientemente de la jerarquía entre la parte hostigadora y la víctima. Como les digo, puede darse de forma vertical, horizontal. Es independientemente del sexo, identidad y género de la otra parte, de ambas vinculadas. Y también el hostigamiento sexual no se limita a su realización en el centro de trabajo ni durante la jornada. El hostigamiento sexual puede darse fuera del centro de trabajo, quizá en un viaje de comisión de servicio, en un almuerzo de integración entre los compañeros, y también puede darse habiendo culminado la jornada, cuando uno ya está en su casa o cuando está en camino a su casa, ya sea porque está con la persona a su lado o ya sea si es a través de un correo, de una conversación, un mensaje de texto, hasta una llamada. Y por último, hay elementos que no son parte del concepto, es decir, que no son indispensables para la configuración del hostigamiento sexual, pero sí son elementos indiciarios al momento de la investigación y que son de mucha utilidad para el comité. Quiere decir de que el hostigamiento sexual no es necesario que sea reiterado, basta que suceda una sola vez para que válidamente podamos investigar si se trata de un hostigamiento sexual. No es necesario que pase dos a tres o cuatro veces, pero si ya en el marco de la investigación vemos que es una situación sistemática y reiterada y aparte que se tiene que analizar en contexto el caso en particular, pues sí va a sumar para determinar la gravedad de la medida disciplinaria que se pueda aplicar a la presunta parte hostigadora. Y por último, no es necesario que exista un rechazo expreso, que también se los comenté, pero si se da el caso en que ha existido un rechazo expreso, que la víctima haya dicho no, o que hayan imágenes donde la víctima evita el acto, pues también va a ser una prueba indiciaria para determinar la responsabilidad de la parte hostigadora. Listo. Les venía diciendo de que el elemento determinante es de que se trate de una conducta no deseada. ¿Y cómo vamos a poder determinar que se trata de una conducta no deseada? Muchas veces cuando se presentan las denuncias de hostigamiento sexual, no siempre tenemos material probatorio como testimonios, como fotografías, como cámaras de vigilancia o como pantallazos que ahora se usan mucho en las conversaciones de WhatsApp o correos. Y pues pasa que solamente a veces tenemos la declaración de la víctima. Y pues, ¿cómo podemos analizar si realmente con esta declaración de la víctima existe una conducta no solo sexual o sexista, sino también no deseada? Entonces, para ver si se trata de una conducta no deseada, tenemos que verificar que haya una ausencia de consentimiento. ¿Y cómo determinamos que hay esta ausencia de consentimiento? Nosotros hemos partido de utilizar jurisprudencia del sector penal, del Poder Judicial, cuando se ha pronunciado sobre estos casos en los que solamente tenemos la declaración de la víctima. Y han señalado, bueno, nosotros válidamente lo trasladamos en el mundo del derecho laboral, y pues este consentimiento debe cumplir con cinco características, que en breve se las muestro. Ahí vemos las cinco características. El consentimiento debe cumplir.
con ser libre, entusiasta, específico, informado y reversible. Por lo tanto, cuando estamos frente a un consentimiento que no cumple con estas características, podemos concluir que no es un consentimiento 100% real, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con que el consentimiento sea libre? Quiere decir que una persona consiente una opción, acepta una opción de forma voluntaria, sin estar bajo ningún tipo de presión o manipulación, e incluso sin estar bajo efectos de ninguna sustancia tóxica o el alcohol. En segundo lugar, el consentimiento debe ser entusiasta. Quiere decir de que yo con claridad, con ganas, demuestro mi entusiasmo sobre lo que estoy consintiendo. ¿Qué pasa si yo menciono, puede ser, no sé, veremos, o ya que insistes? Ahí pues queda claro que pues no estamos frente a un consentimiento entusiasta. En tercer lugar, el consentimiento debe ser específico. Quiere decir que yo consiento A, no consiento B. O sea, te consentí que podamos abrazarnos, pero no que luego vayas a tocar alguna parte de mi cuerpo. En cuarto lugar, el consentimiento debe ser informado. Yo consiento la opción que tú me dijiste desde un primer momento. Por ejemplo, vamos a ver una obra, pero no que luego de la obra vamos a ir a una fiesta o vamos a ir a tu departamento, ¿no? Entonces, el consentimiento debe cumplir con todas estas características. Y por último, el consentimiento debe ser reversible. Quiere decir de que en cualquier momento tú puedes decir que no. Puedes retractarte, puedes revertir el hecho de que inicialmente tú consentiste determinadas conductas, pero luego no. Un ejemplo que pasa en el día a día y en muchas organizaciones es de que hay compañeros que pueden tener relaciones sentimentales o que pueden estar saliendo conociéndose y en un primer momento sí consintieron muchos actos de connotación sexual, pero luego ya no, porque se rompió. Entonces ahí es un claro ejemplo de que el consentimiento es reversible. Tú puedes haber dicho que sí, pero luego dices que no, y eso debe respetarse. Si no lo respetamos, claramente estamos aquí ante una vulneración del consentimiento y es muy probable que estemos ante un escenario de hostigamiento sexual. Finalizado ya la explicación amplia de las manifestaciones y el concepto del hostigamiento sexual, les mencioné que íbamos a hablar también sobre cuáles son las reacciones. ¿Cómo reaccionamos frente al hostigamiento sexual? Muchas veces hay una suerte de indiferencia, porque ahí lo pueden ver en el slide, ¿no? Porque no conocemos el concepto o porque no confiamos en los canales de denuncias y muchas veces nos quedamos callados. ¿Cómo reaccionamos? Nos quedamos callados o evitamos o nos alejamos de la situación, solicitamos un cambio de puesto sin dar ningún sustento, sin explicarlo, sin contarlo, o faltamos al trabajo. Se presenta un ausentismo. Pero también pueden haber situaciones en las que se los contamos a nuestros jefes o jefas y pues nuestros líderes correctamente saben orientarnos o contenernos y explicarnos cuáles son los canales de atención de denuncias y a su vez garantizarnos un espacio seguro y de confidencialidad para poder atender este tipo de situaciones, porque sabemos que son temas bastante sensibles y complementar de que la ley y el reglamento establecen ciertos principios y enfoques que debemos respetar en el marco de la investigación. Y estos principios son justamente el de confidencialidad, tener bastante reserva y a su vez el principio de no revictimización de la víctima. Eso quiere decir de que no podemos exponer a la víctima a situaciones de violencia. ¿Qué obstáculos se presentan? ¿Por qué es tan difícil denunciar las situaciones de hostigamiento sexual y que también se ha ido ya desprendiendo de lo que hablábamos? Es porque existe una normalización, creemos que son bromas, creemos que son halagos, que son piropos, pero no es así. No todas las personas recepcionamos este tipo de comentarios sexuales o sexistas de la misma manera. Y justamente nuestra labor es educar que son una forma de violencia.
También no denunciamos porque tenemos miedo a perder nuestro trabajo, cuando muchas veces quizá el presunto hostigador es una persona con una posición jerárquica importante o es una persona que tiene poder y en realidad si denunciamos creemos que nos van a despedir. Pero no, hay que quitarnos esa idea porque en realidad así estemos frente a una persona con una posición o un puesto jerárquico importante, eso no lo exime de que sea investigado y de que pueda ser sancionado por un acto de hostigamiento sexual. También porque no conocíamos el canal de denuncias, porque no estábamos seguros si era acoso o hostigamiento sexual, lo que les mencionaba, no conocer el concepto y porque creemos que no sirve de nada denunciar, ¿no? Que de repente se pone la denuncia y que al final las partes involucradas no investigan, el comité no cumple con su labor y al final Recursos Humanos no aplica la sanción, ¿no? Entonces hay que también quitarnos estos sesgos, estos estigmas, porque en realidad no es así. ¿Cuáles son los costos? ¿Cuáles son las consecuencias del hostigamiento sexual? Nosotros consideramos que las consecuencias son tanto para los trabajadores y para la organización, para los empleadores. Para los trabajadores hay un impacto tanto psicológico y productivo. Psicológico porque hay una afectación a la salud mental, situaciones de estrés, ansiedad e incluso depresión por estas situaciones de hostigamiento sexual. Hay un impacto productivo porque también se presenta una dificultad para concentrarse a la persona en el centro de trabajo, en sus funciones. Y para la organización, las consecuencias, bastante vinculado al anterior, hay una disminución en la productividad laboral evidente por la afectación psicológica de la presunta víctima. También se presentan ausentismos, incluso situaciones de renuncia. Excelente. Habiendo ahora culminado de hablarles sobre las reacciones, las consecuencias y los obstáculos de los actos de hostigamiento sexual, ahora quiero centrarme en las obligaciones del empleador y iremos cerrando la charla con algunas buenas prácticas que como asesores legales de parte del estudio Navarrete sugerimos. Respecto a las obligaciones, los hemos dividido en tres grupos, ¿ok? El primer grupo de obligaciones en materia de prevención y sanción del hostigamiento sexual la hemos denominado gestión y gobierno. ¿Por qué? Porque en lo que se refiere a la gestión interna de las organizaciones, el reglamento y la ley de prevención y hostigamiento sexual nos mencionan de que es obligatorio que todos los empleadores contemos con una política para la prevención del hostigamiento sexual. Esta política es un documento donde pues, se manifiesta el compromiso frente a la lucha del hostigamiento sexual y que existe una tolerancia cero en el centro de trabajo. Aparte de este compromiso que es la política, también es obligatorio que nuestro empleador cuente con un procedimiento de investigación y sanción del hostigamiento sexual. Este documento, pues, tiene una estructura en la cual se van a desarrollar quiénes son las áreas responsables, cuáles son los canales de denuncias y cuáles son los plazos de la investigación. Como sabemos, quien investiga es el comité o delegado y quien aplica la medida disciplinaria, la decisión final, es recursos humanos. Y a su vez, recursos humanos o el área que designe la empresa va a ser quien recepcione las denuncias. Ahora, muy ligado a lo que acabo de mencionar, una tercera obligación importante en este primer grupo de gestión y gobierno es la implementación del comité, que es obligatorio para aquellas empresas que tienen más de 20 trabajadores, pero para las empresas con menos de 20 deben elegir un delegado. Como mencioné, es el ente encargado de investigar y pues en el caso del comité, el comité está conformado tanto por miembros representantes de los trabajadores y del empleador y pues hay todo un procedimiento para su elección. Como el segundo grupo de obligaciones lo hemos denominado prevención y vigilancia. Dentro de este grupo, las normas nos señalan de que es obligatorio que los empleadores realicen evaluaciones anuales, es decir, evaluaciones para el diagnóstico sobre la percepción del hostigamiento sexual en el centro de trabajo.
Eso nos permite conocer si realmente están sucediendo actos, si es que conocemos el concepto. Y a partir de estas evaluaciones, también podamos realizar reportes sobre cómo está el escenario en el centro de trabajo y también a partir de estos reportes evaluar, o mejor dicho, determinar cuáles son las necesidades dentro de la organización. En este punto, nosotros sugerimos de que eso esté plasmado en un plan, que también lo voy a mencionar más adelante. Pero bueno, primero las evaluaciones. Luego están las capacitaciones obligatorias, que como saben, son dos obligatorias en el año, pero pueden realizarse más. Una desde el inicio del vínculo a los trabajadores y otra especializada, que es dirigida al comité o delegado y al equipo de recursos humanos. Y a su vez pueden realizar otra general dirigida a todos los trabajadores, aparte de la que se dicta al inicio del vínculo, que pues también en adelante les voy a mencionar algunas recomendaciones sobre estas capacitaciones. Y por último, en este punto de las acciones de prevención y vigilancia, también es obligatorio de que el empleador realice acciones de difusión, es decir, acciones en las que difunda contenido sobre el concepto y sobre ejemplos del hostigamiento sexual. Finalmente, para cerrar este punto de las obligaciones, respecto a la actuación procedimental, las obligaciones de los empleadores son varias, pero voy a resumirlo. En el marco del procedimiento de investigación, como sabemos, una vez que se presenta la denuncia, que ya sea presentada de forma verbal o virtual por parte de la víctima, por parte de un tercero, por parte de un testigo o por parte del empleador que tomó conocimiento, es que hay determinados plazos por cumplir. Y estos plazos son justamente para determinadas acciones. En primer lugar, en el plazo de un día hábil, se debe dar lectura del acta de derechos, que es el documento donde se desarrolla un listado de derechos que se garantizan a la víctima en el marco de la investigación. Y a su vez, en ese documento se pone a disposición de la presunta víctima la atención médica y psicológica. Y en ese documento debe constar la aceptación o rechazo de parte de la víctima de esta atención. Luego también, como indica la norma, se debe otorgar medidas de protección en un plazo de 3 días hábiles. Entonces, ¿qué son las medidas de protección para la víctima? Son más que todo modificaciones a las condiciones de trabajo del presunto hostigador, que tienen como finalidad, como indica el nombre, proteger a la víctima, que puede ir desde una suspensión, desde un cambio de puesto o de alguna medida de alejamiento. Pero estas medidas de protección también pueden ser extensivas a testigos y también a la víctima, pero para la víctima únicamente a su solicitud. Para el hostigador sí son unilaterales, pero a la víctima a su solicitud, que puede también ir desde una suspensión con goce o con el otorgamiento de vacaciones. Seguidamente, como parte de la actuación procedimental, también el empleador debe cumplir con comunicar el inicio de la investigación del hostigamiento sexual al Ministerio de Trabajo a través de su plataforma web. Y no solamente el inicio, sino también la decisión final. Y esto en un plazo de 6 días hábiles en ambas comunicaciones. Finalmente, reiterar que se deben observar los plazos que están en la norma y que todos estos plazos deben estar contenidos en el procedimiento de investigación y sanción, que también deben ser compartidos con todos los trabajadores y de forma visible y también la política. Por último, hay un principio muy importante, además que el que les mencioné, que es el de confidencialidad. También está el principio de no revictimización, donde hay una especial protección hacia la presunta víctima y no debemos realizar actos que impliquen una revictimización, o sea, que revivan los actos de violencia que han sentido. ¿Ok? Entonces, quedando claro el punto de las obligaciones del empleador para ya ir cerrando y ahora sí.
centrarme en las preguntas que me vienen realizando por el grupo y si quieren realizar más, sigan por favor escribiéndole al chat para poder responderlas ahora que culmino con las buenas prácticas. Con esto cerramos la charla. ¿Qué buenas prácticas sugerimos nosotros de nuestra experiencia íntimamente ligadas a las obligaciones del empleador? En primer lugar, es que se realicen capacitaciones especializadas y segmentadas. Es decir, no solamente que se trate de capacitaciones dirigidas al Comité de Recursos Humanos y a los trabajadores, sino también por grupos, dependiendo del sector de los empleadores, ¿no? Para líderes, para ejecutivos, para personal en planta, para personal operativo, etcétera, para personal que realiza su prestación de servicios a través de una modalidad de teletrabajo. Y estas capacitaciones necesariamente deben contener los temas que están en la guía práctica de hostigamiento sexual. Esta guía práctica establece un temario especializado para trabajadores y especializado para el comité. En el comité se enfatiza mucho el poder dictar medidas que colaboren y orienten a las víctimas y también tips para una valoración probatoria adecuada. Como saben, el comité tiene esta labor fundamental de poder investigar y valorar cada una de las pruebas que se presenten en las denuncias de hostigamiento sexual. Por otro lado, estas capacitaciones sugerimos que no sean reducidas, sino como indica la guía, tienen que tener una duración importante de entre 4 a 6 horas, ya sean presenciales o virtuales, y que en estas se fomente mucho la participación activa y que a su vez expliquemos el concepto y la problemática del hostigamiento sexual a través de casos reales y prácticos, porque así, bueno, es el aprendizaje es más sólido. Y también evaluar la efectividad, que se evalúen con encuestas virtuales luego de la presentación para ver si se ha comprendido el concepto. Y todo lo mencionado que esté plasmado en un plan o cronograma anual que anualmente, valga la redundancia, a fin de año se elabore con miras al próximo año. Una segunda buena práctica es que se desarrollen las evaluaciones y diagnósticos, como mencioné, a través de encuestas anónimas, que se realicen estos reportes que nos van a brindar resultados importantes y con el apoyo de especialistas externos en la materia. Pues es muy importante tener un punto de vista externo y más imparcial para estos casos. Y también un sistema de seguimiento de cómo es que estamos avanzando en las mejoras de la prevención del hostigamiento sexual, en cómo estamos identificando, en cómo estamos difundiendo los canales de atención y nuevamente esto también sea parte de un plan anual o de un cronograma anual. Finalmente, una tercera práctica que sugerimos es el promover una sensibilización integral del hostigamiento sexual, ¿no? Esto a través de distintas acciones de información, de difusión sobre el hostigamiento sexual, no solamente con las capacitaciones especializadas, sino también pueden ser mini charlas con expertos, así como sucede en lo que es la materia de seguridad y salud en el trabajo, también en hostigamiento sexual, en poder compartir ejemplos o testimonios a través de correos corporativos, a través de intranets o redes sociales que a veces tienen las organizaciones o a través de los grupos de WhatsApp que tenemos con los equipos, o también de forma presencial, con algún tipo de actividad interactiva, de distintas formas, que incentiven a los trabajadores a poder involucrarse más con el tema y también, si es que puede que existan trabajadores que conozcan más del tema, también compartirlo con los demás compañeros y dar esta orientación, esta contención y también atendiendo a la diversidad que se presentan en los centros de trabajo, ¿no? Somos personas con distintas nacionalidades, creencias, religiones, etcétera. Y por último, pues esta forma de sensibilización que también
no sea solamente presencial, ¿no? También a través de envío de boletines, material infográfico, imágenes, videos, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues ello también, como las dos prácticas previas que mencionaba, que estén mencionadas en un plan o cronograma anual adaptado justamente a las necesidades de la empresa. Y pues eso sería todo, estimados. Me excedí un poquito en el tiempo, pero creo que igual estamos. Ok, muchas gracias por su atención, su participación. Espero que haya sido de su agrado toda la información que les he compartido, que haya absuelto dudas. Y pues voy a proceder a leer las preguntas que están en el chat y a responderlas. A ver, voy a empezar por la consulta de, a ver, María Cristina, que igual creo que ya la respondí. El hostigamiento podría venir también de los jefes o superiores que abusan de su autoridad en personales nuevos o mujeres, comentarios sexistas. Sí, como mencioné, el hostigamiento sexual no solamente se da a través de conductas sexuales, sino también comentarios sexistas como los que mencioné, que buscan denigrar o inferiorizar a la mujer por su sola condición y puede darse tanto de parte de jefes, jefas o compañeros de trabajo de la misma categoría, del mismo puesto. ¿Ok? Entonces, esa pregunta ya la respondí. Luego, iPhone de Yajaida. ¿Es hostigamiento sexual que te vinculen con alguien del trabajo y sin pruebas que haya algo entre la persona que vinculan? Podría serlo siempre que analicemos el caso en concreto, y con lo que podamos recabar, ¿no? A ver, me dices que no hay pruebas. Bueno, en ese caso, como mencioné, habría que analizar el testimonio de la presunta víctima y pues analizar las características del consentimiento y otros factores que, si bien no lo he mencionado aquí, pero son otros criterios que se tienen en cuenta, ¿no? Que son la increíbilidad subjetiva, la verisimilitud en el relato. Entonces, a partir de eso, podríamos evaluar y definir si estamos frente a un acto de hostigamiento sexual, porque entiendo que se está vinculando a algún tipo de relación sentimental de una parte con otra y probablemente hay algún matiz sexual de por medio. No, va a depender del caso en concreto. Después, Lisbeth nos consulta. En este caso aplica el principio de inmediatez, es decir, si alguien tuvo actitudes de hostigamiento sexual a un trabajador, pero lo reporta, denuncia en el comité de jefatura después de meses y el evento solo ocurrió una vez hace meses y no volvió a suceder. Muy interesante tu pregunta, Lisbeth, y en realidad el principio de inmediatez no es un principio que se haya regulado específicamente para el procedimiento de investigación del hostigamiento sexual. Si tú revisas el reglamento, hay un listado de principios, pero no hablamos del de inmediatez. No hay. Es decir, no es que se tiene que denunciar de inmediato por los mismos obstáculos que yo les mencionaba, ¿no? Por vergüenza, por miedo. No siempre vamos a denunciar el acto de hostigamiento sexual en el acto, sino después de probablemente un análisis o de asimilar la situación. No hay un plazo para que tú puedas presentar una denuncia de hostigamiento sexual. Entonces, lo puedes hacer en cualquier momento e incluso si es que sucedió una sola vez. Como les mencioné también, no es necesario que exista una reiterancia. Basta con que suceda una sola vez para que tú puedas denunciar válidamente el acto de hostigamiento sexual. Listo, respondí tu consulta, Lisbeth. Paso a la siguiente consulta. Erika Kant. Si eres parte del comité y recibes una denuncia pero no hay pruebas, ¿cómo se debería actuar? Gracias por la pregunta. En primer lugar, el comité no recepciona las denuncias de hostigamiento sexual. Quien recepciona las denuncias son el área designada por el empleador que hace sus veces de recursos humanos o de repente tiene otra denominación. Son ellos quienes recepcionan las denuncias y en el plazo de un día hábil corren traslado al comité y el comité se encarga de investigar, pero no es el comité que recepciona las denuncias, sino esta área que les menciono.
Entonces, el comité investiga. ¿Y qué pasa si el comité verifica la denuncia, pero no hay pruebas? ¿Cómo se debería actuar? También va de la mano de lo que comentaba, ¿no? Si no tenemos pruebas, pues, y solamente tenemos la manifestación, hay que analizar las características del consentimiento y hay que analizar otros factores importantes que de repente pueden ser materia de otra charla de que se verifique que exista una incredibilidad subjetiva, verosimilitud en el relato, corroboraciones periféricas, es decir, cosas del contexto, y que haya una persistencia en la incriminación, que haya una coherencia de repente en el relato de la víctima respecto al acto de hostigamiento sexual. Y ahí de a pocos se va a poder establecer una conclusión de si hubo o no hostigamiento sexual. Otra pregunta de Erika. ¿Cada cuánto tiempo, según ley, se debe dictar una charla sobre hostigamiento, aparte de capacitar a los nuevos ingresos? Bueno, según la norma, son capacitaciones obligatorias anuales, ¿de acuerdo? Son anuales. Una especializada para el comité y el equipo de recursos humanos y otra general para los trabajadores, adicional de la que se realiza desde el inicio del vínculo. Paso ahora a la consulta de Giovanna. A ver, un momentito. ¿La empresa debe elaborar la guía práctica o se encuentra en alguna plataforma? Ok, la guía práctica que yo mencionaba es una guía que ha sido elaborada por el Ministerio de Trabajo. Es una norma aprobada a través de una resolución ministerial que se los puedo compartir. Ya una vez que les envíen el material, creo que Hilton tiene un grupo, ahí les puedo compartir el PDF, es una resolución ministerial, donde ahí se desarrolla tanto los conceptos, consecuencias, enfoques, principios y el temario de las capacitaciones, ¿no? Es una guía que está contenida en una resolución ministerial. Pero también lo pueden buscar por internet. Lo googlean, resolución ministerial, guía práctica del hostigamiento sexual, pero igual yo se los voy a compartir. ¿Podemos tener acceso a la presentación o video de esta charla? Tengo entendido que sí, Hilton les va a compartir la presentación y el video de la charla. Para ir cerrando, a ver, Zulme nos consulta. Eh, ¿Hay un plazo para hacer una denuncia de hostigamiento? Va muy vinculado a otra de las consultas previas que ya respondí. Uy, perdón, se movió mi presentación. Mm, bueno, creo que ya puedo dejar de compartir porque ya terminamos la presentación. Voy a seguir respondiendo las consultas. Pues no, no hay ningún plazo, no hay un principio de inmediatez para presentar las denuncias de hostigamiento sexual. Puede haber pasado meses, pueden haber pasado años y tú válidamente puedes presentar la denuncia, incluso si es que no tienes pruebas y únicamente es tu manifestación. Y no se requiere que suceda más de una sola vez para poder presentar la denuncia de hostigamiento sexual. La pregunta continúo de Julio Vilela. ¿Cómo saber sobre el proceso en caso de hostigamiento que se presenta en una empresa? A ver, hay distintas formas, ¿no? En este caso, la empresa está en la obligación de establecer los canales de atención de denuncias. Aparte de eso, dentro de las obligaciones que mencioné, tiene que tener una política, un procedimiento que debe ser familiarizado con los trabajadores. Tiene que tener un comité o un delegado. Y con estos documentos que menciono, más la existencia del ente que investiga, pues se desprende que debe existir una difusión también de los canales de denuncias que también les comentaba, ¿no? Entonces, de esa manera ya sabemos a qué canales denunciar. Ahora, si es que uno de forma proactiva desea informarse sobre el hostigamiento sexual, también pueden encontrar información en la página web del Ministerio de Trabajo. Si quieren hacer una denuncia directa o quieren que les absuelvan una consulta, pueden comunicarse con el Ministerio de Trabajo a través de sus plataformas o incluso presencialmente. Y también SUNAFIL.
que es el ente que se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las normas, también pueden acudir a SUNAFIL. Entonces, esas son las opciones que tenemos en la web. Son muy fáciles de acceder, ya sea googleando o ya sea llamando por vía telefónica. Pues los canales de comunicación son muy accesibles, la verdad. O en su defecto, si es que ustedes pues tienen algún contacto con un profesional del derecho del trabajo, también se pueden comunicar y también les pueden dar las opciones, ¿no? Pero principalmente esta es una obligación de tu empresa para que tú puedas denunciar dentro de la organización el acto del hostigamiento sexual. Pues si es que la empresa no cumple con estas medidas, pues nos vemos expuestos a una multa, los empleadores. Si es que hay una inspección de parte de SUNAFIL, se puede ver expuestos a multas y hostigamiento sexual. Pues como les mencioné durante la presentación, hay una obligación de investigar los actos de hostigamiento sexual y de reportar tanto el inicio como la decisión final. Continúo. Si el administrador junto al supervisor de agentes te piensan a vigilar sin razón aparente, con todos sus agentes, con la idea de que tienes alguna relación amorosa con un personal del trabajo. El administrador y el supervisor de agentes están en todo momento juntos prácticamente todo el día y hablan en voz baja. Mm, Ahí habría que, pues, analizar el caso en concreto, pues, habiendo de por medio una relación amorosa, va a depender si es que identificamos alguna conducta sexual o sexista de por medio, ¿no? Ahorita no me queda claro cuál podría ser, pero habría que evaluar bien si es un acto de hostigamiento sexual o incluso podría ser un acto de acoso laboral. Pero habría que evaluarlo bien, porque con esa información no tengo mucho contexto. Vamos terminando las preguntas. A ver, Luis Albites, ¿cómo se reporta o registra la denuncia de acoso laboral en el Ministerio de Trabajo? Como mencionaba Luis, tú puedes googlear y en la misma página web del ministerio te sale un número de teléfono donde tú puedes reportar. Si es que no quieres reportarlo dentro de tu organización, puedes reportarlo de esta manera es al Ministerio de Trabajo. Y en esta línea especial te contestan y te explican cada uno de los pasos y procedimientos. Sulme. Las elecciones de los representantes de los trabajadores para el comité son convocadas por el sindicato, al igual que para el Comité de Seguridad Nacional del Trabajo. Va a depender siempre y cuando en la organización exista un sindicato, efectivamente, y pues las reglas para el procedimiento de elección de los representantes de los trabajadores en el Comité de Intervención frente al Hostigamiento Sexual, sí son las mismas del Comité de Seguridad Salud del Trabajo. El reglamento habla que en todo lo no previsto se aplica supletoriamente el procedimiento del Comité de SCT y también hay una resolución ministerial que te explica el paso a paso de todo el procedimiento, ¿no? Y te indica que cuando hay un sindicato, se debe convocar con 60 días de anticipación para la elección. ¿Podrían dar una constancia de capacitación, Amparo? Eso lo va a responder Hilton, eso lo ven administrativamente. Y para cerrar con la última consulta, Erika Canto. Para la capacitación anual, especializada anual, ¿quién la puede dictar? ¿Los del comité, del Ministerio de Trabajo o algún externo? A ver, la capacitación especializada anual va dirigida al comité o al equipo de recursos humanos. Quien debe capacitarlos, en nuestra experiencia, sugerimos que sea válidamente, puede ser un externo o también puede ser una persona de la organización que pues no sea parte del comité ni el equipo de recursos humanos que esté capacitado, o también quizá podría ser una persona de recursos humanos que también haya sido entrenada en esos temas y pueda compartir la capacitación, ¿no? Con expertise. Alguien del Ministerio de Trabajo puede ser de repente algún servidor especializado también que de repente en su labor como asesor legal
abogado puedan requerir sus servicios o de cualquier otro abogado especializado en la materia. Ahora, no solamente son los abogados que pueden dictar capacitaciones especializadas en hostigamiento sexual, tengo conocimiento que también hay personas de repente de bienestar social, personas de psicología, personas de sociología o educadoras que se capacitan en esos temas y también pueden apoyarnos con las capacitaciones de hostigamiento sexual, justamente las especializadas, ¿no? Y bueno, eso sería todo, estimados. Muchas gracias por sus preguntas. Ha sido muy interesante poder responderles estas preguntas. Espero que hayan sido lo suficientemente adecuadas para absolver sus dudas y bueno, también cualquier retroalimentación se lo pueden hacer llegar a Hilton y bueno, a mí también me enriquecen mucho estos espacios para conectar, para conversar y conocer más problemáticas. Muchas Doctora, gracias. antes de terminar, quería hacer un pequeño comentario con respecto a su charla, muy importante. ¿Qué tan importante es el tema de las políticas, ¿no? Políticas, las buenas prácticas que el empleador debe ofrecer al trabajador, ¿no? Para que ellos puedan tener Ujú, un buen ambiente de trabajo, más que todo, ¿no? O sea, estar seguros. Creo yo que ese es un poco el objetivo de esta ley y, y pues básicamente dar seguridad, ¿no? Al trabajador, que eso es que eso es lo que busca, ¿no? También estar claros en el tema, como usted comentó, de saber, ¿no? Las rutas o el tema de los procedimientos cuando se dé esta situación, ¿no? Porque a veces, como comentó usted, por temor, a veces uno no denuncia, pero también hay algo comparativo que también de repente podrían apoyar los compañeros, ¿no? Porque a veces también observan, y creo que ujú. eso también se debería dentro de las charlas o las comunicaciones que hay que organicen los empleadores, deberían incluir. No sé si eso también eh, sería parte de las buenas prácticas, como usted comentó, dentro de las charlas o las instrucciones que hay al personal, ¿no? Sí, gracias, Hilton. Sí, coincido totalmente contigo, ¿no? En realidad, el hostigamiento sexual, al ser una forma de violencia, pues también quiero complementar de que es considerado como un riesgo psicosocial en lo que es materia de seguridad en el trabajo. Y pues la ley de seguridad en el trabajo también indica que los empleadores deben realizar acciones de prevención para estos riesgos psicosociales. Y un riesgo psicosocial es el hostigamiento sexual. Entonces, el hostigamiento sexual está en todos lados, no solo bajo la ley y su reglamento, sino también está protegido y hay un deber de prevención de los empleadores en el marco de la seguridad salud en el trabajo. Entonces, hay obligaciones tanto documental, política, de procedimiento, hay obligación tanto de gestión, de difusión, que es el hecho de compartir la información a través de distintos canales, el hecho de capacitar. Y pues estas buenas prácticas que yo menciono, claro, son extensivas no solamente, o sea, no está orientada únicamente a los trabajadores, sino también hay una labor importante de todas las partes involucradas, ¿no? Líderes y trabajadores. Entonces, una vez que nosotros sensibilicemos todos esos temas, va a ser importante que compañeros que hayan visto, que sean testigos, que lo hayan presenciado o que incluso son víctimas, colaboremos con ello, ¿no? Colaboremos con ello, pues porque eso va a ayudar a que tengamos un ambiente de trabajo seguro, saludable y pues en condiciones de igualdad y de respeto para todos. Gracias, doctora. Le damos ya cerrando ya la charla y muy agradecido a la doctora por aceptar nuestra invitación y nos ha ayudado bastante un poco ya para conocer un poco más de la norma. Y agradecer a todos, ¿no? A todos los que han participado, que se han dado su tiempo y cualquier consulta me pueden hacer llegar al chat, ya yo les daré llegar a la doctora y también les alcanzaré el material, ¿no? Que hoy se ha expuesto.
Doctora, muchas Y gracias y será perfecto. hasta una nueva oportunidad. Gracias, Hilton. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a Gracias. todos, cuídense.